Buen día, iglesia. Amén. Vamos a seguir el estudio de la carta a Tito. Creo que vamos a acabar este año, esta carta. Dios mediante, si así Dios lo va a determinar. Estamos en el versículo 15 del capítulo 2 y hoy entramos un poco al capítulo 3. Voy a empezar leyendo el versículo 15, del cual vamos a dar inicio para ir más adelante, para que pueda entrar en la introducción de esta enseñanza en esta mañana. Dice así el versículo 15 del capítulo 2 del libro de Tito: Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Aquí está hablando de la autoridad que tiene Tito para con la iglesia en Creta. Y ahí tiene un mandato que Pablo le da y le dice que tiene que hablarles. Cuando yo predico aquí, cuando yo empiezo a enseñarles aquí, estoy hablándoles a ustedes. No estoy hablándoles de anécdotas, no estoy hablándoles de juegos, no estoy hablando de divulgar opiniones, conceptos personales, no estoy entreteniéndolos con palabras, no les estoy dando, prejuicios o qué sé yo en aquello. Lo que yo hablo aquí es, ¿qué cosa? Es la palabra de Dios, ¿sí? Yo hablo a usted que me está oyendo, que usted ha venido el día de hoy. Pero también Tito tiene otro mandato, así como yo lo tengo como autoridad puesta por Dios. Si así usted cree que lo es o lo soy, en este caso, sí, Tito era pastor de la iglesia allá en Creta. Él tenía que hablar, pero también tenía que exhortar. Todo lo que había hablado, estaba mandándoles y les estaba diciendo, exhortarles a que obedezcan de lo que les estaba hablando. Es como decir, yo les predico la palabra, les doy principios, les doy algunos imperativos, y luego lo que insto, ¿sí?, como buen ministro del Señor, es ¿a qué? A exhortarles a obedecer la palabra, ¿sí? A obedecer, que usted pueda obedecer lo que usted está escuchando, lo que le estoy hablando, ¿sí?, que es la palabra de Dios. Pero si usted no escucha la exhortación, ¿sí?, de lo que se le ha hablado, ¿sí?, se le ha exhortado, entonces hay una autoridad que es puesta y es dada para que yo pueda reprenderle. En otras palabras, más adelante vamos a hablar un poco más, para que yo pueda reprenderle a usted, porque no ha llegado a obedecer la exhortación que se le ha hecho de aquello que se le ha hablado. Lamentablemente, muchas de las personas en la iglesia, en todas las iglesias, no les gusta esta primera parte, o esta tercera parte de la reprensión. Pueden escuchar lo que el Señor dice en su palabra, pueden recibir quizá la exhortación, pero cuando ya uno viene a reprenderles, ya tienden a ¿qué? A enojarse con aquel que está reprendiendo. Y empiezan ya a justificar aquello que ya hay en su corazón. Esta semana, como vamos a cumplir 13 años como iglesia, estaba viendo en Face, usted puede ver al Face, busque Iglesia Cristiana Camino a Sion, no sé quién lo abrió eso. Hay fotografías que estaba viéndolos de hasta hace 8 años atrás, 9 años atrás, personas que ya no están en realidad, ¿no? Personas que ni me acuerdo que yo he bautizado incluso. Y me preguntaba, ¿qué ha sido de ellos o qué será de ellos y por qué no siguen en la iglesia? Habrá habido algunas circunstancias, situaciones por las cuales ellos ya han dejado de venir a la iglesia. Quizá otros están en otra iglesia, quizá otros se han alejado completamente de la iglesia, no sé, solo el Señor sabe en su soberanía. Pero uno de los común denominador de muchos de ellos es que ellos no quieren sujetarse a la autoridad. No quieren sujetarse a una autoridad. Y lo que ellos hacen es aquello, ya empieza a salir a flote lo que hay en su corazón. No quieren estar sujetos a la autoridad. ¿Por qué? Porque es parte de la naturaleza humana.
Cuando hablamos de autoridad, hay tres esferas dentro de la autoridad. Hay una esfera en el área familiar, donde la autoridad en el hogar, ¿quién es? El papá, ¿no? Está establecido eso en la palabra. Hay otra esfera de autoridad que es la iglesia. ¿Y quién es la autoridad en la iglesia? El pastor, ¿sí? Pastor, pero regido a la autoridad de la palabra. Pero de alguna manera viene a ser la autoridad puesta por Dios. Y hay una tercera esfera que se habla de autoridad, que usted conoce, es el gobierno. Por eso la Biblia también habla de que debemos someternos y obedecer a nuestras autoridades. Ahora, los tres, de alguna manera, vienen a ser tres esferas de autoridad independientes del uno al otro. Hace un momento, por ejemplo, le enseñé a Eliu, ¿no es cierto? Y le dije, no puedes comer aquí, porque esto no es cine, no es teatro, no es una sala de video. Esto es una iglesia, ¿sí? Esta es una iglesia, y como iglesia usted debe, tienes que respetar como iglesia. Como autoridad de la iglesia puedo hacer aquello, porque está dentro de la iglesia. Pero en su casa yo ya no pudiera hacer eso con Eliú. Te estoy diciendo, ¿por qué? Porque él tiene una autoridad familiar que viene a ser ¿quién? El papá. ¿Te das cuenta? Si yo me sumerjo en esa esfera de autoridad, ya estoy fallando. Ya estoy fallando. Entonces, es como si el mismo gobierno, que es otra esfera, ¿sí? Es una autoridad, un gobierno, a veces a nosotros se quieren meter en la esfera familiar de autoridad de cómo debemos educar a nuestros hijos, con leyes y todo eso. Pero ellos no se dan cuenta que están usurpando una autoridad que no les corresponde. No sé si me estás entendiendo. Por eso son tres esferas diferentes. Muchos, y eso es parte de lo natural de las personas. No quieren sujetarse a la autoridad. Por eso hay muchas señoritas que, por no sujetarse a la autoridad del papá, quizás están cansados de su autoritarismo o de cómo lleva la autoridad. ¿Qué hace? Se casan, ¿o no? Hay mucho que pasa eso. Entonces prefieren tener como una otra autoridad al esposo, porque llega a ser autoridad, le guste o no le guste el esposo, ya su autoridad. Y a veces sale el remedio peor que la enfermedad, si se dan cuenta. ¿No es cierto? Entonces, el hombre por naturaleza siempre tiene ¿a qué? A rebelarse contra la autoridad. Yo no quiero tener una autoridad que me esté vigilando, que me esté superditando, que me esté se esté fijando, ¿sí? Que me esté diciendo qué debo hacer y qué no debo hacer, ¿sí? Así quiero ser libre de esa autoridad. Entonces, ¿qué hago? Prefiero menospreciar esa autoridad y salirme de esa autoridad. Entonces, Pablo le dice a Tito, quiero que me entiendas esto, tú tienes la responsabilidad, Tito, ¿sí? De hablarles, de exhortarles y de reprenderles, y que nadie te menosprecie. ¿Por qué? ¿Por qué nadie te menosprecie? Porque estás hablando conforme a la palabra del Señor. Nadie te menosprecie. Porque quizá Tito está ahí, les está diciendo a algunos de la iglesia, no quizá, está según el contexto, ¿sí? ¿Qué carácter, cómo debe ser un pastor? ¿Qué cualidades debe tener un pastor? Y no va a faltar uno que menosprecie esa autoridad y le esté diciendo, pero tú, Tito, ni siquiera eres casado. Además eres muy joven, al igual que Timoteo. Entonces Pablo dice, nadie puede menospreciar tu autoridad porque estás en función o en base a la autoridad que es la palabra de Dios. Tú les estás hablando, les estás exhortando lo que dice en la Biblia. ¿Ok? Lo que dice en la Biblia. Yo no sé usted cómo me ve a mí como ministro, como pastor. A veces puedes tú estar menospreciando, ¿sí? Con comer, por ejemplo, aquí, como puse el ejemplo de Elio, que le vi, pensé que estaba comiendo algo en su cajita, ¿no? Como si fuera cine, estás comiendo, estás menospreciando quizá lo que el ministro o el pastor ha ido desarrollando toda la semana, estudiando para poderle hacer entender todo lo que está hablando.
¿Me entiendes? O si no decir, un domingo más. Un domingo más de lo que he escuchado la palabra del Señor. Entonces, ¿cuántas veces uno se siente menospreciado? Se siente, lo vive como pastor. Por eso es una de las tareas muy duras que el pastor tiene. Porque a veces no recibe aquello, o sea, y no es que uno quiere pedir alabanza y diga, wow, qué lindo es, sino que reconozcan, ¿sí?, que hay un esfuerzo tras esa autoridad y que dejen de menospreciar aquello. Usted conoce, por ejemplo, tengo tantos ejemplos yo en la iglesia y no necesito recurrir a ejemplos de otras iglesias. Cuando hace mucho casé a un par de hermanos aquí de la iglesia, ¿sí?, no pasó ni una semana y vinieron y me dijeron que iban a dejar la iglesia. Yo les dije, un momentito, por lo menos esperen 2 o 3 semanas para cuidar el corazón de sus hermanos. Al final, esa es mi labor como pastor, hacer aquello. Pero por lo menos, poquito de consideración al corazón de sus hermanos. Aunque yo les dije aquello. Al final es mi labor, pero no me parece que está obrando bien. No me parece que están obrando bien. Porque están menospreciando, ¿sí? Están haciendo ver a los demás como si me estarían usando, porque al final de cuentas pareciera que es así. Pero bueno, al final yo nunca voy a detener a nadie, y les he dicho, no voy a detener yo a nadie. Si usted quiere menospreciar, no solo al ministro, porque creen que están menospreciando quizá al ministro, están menospreciando más, ¿qué cosa? La palabra del Señor, la doctrina que se les está llevando. Ahora, de los demás no sé. Y a veces creen que solo el pastor tiene que hablarles, tiene que exhortarles y tiene que reprenderles. No, esa es una labor de cada creyente. Esa es una labor de cada uno de ustedes. Cuando usted a su hermano ve que está obrando de mala fe o está obrando mal, usted tiene, como dicen las Escrituras, usted tiene la responsabilidad de hablarle. Usted tiene la responsabilidad de ¿qué? De exhortarle aquello que le está hablando conforme a la Escritura. Y si no hace caso a esa exhortación, ¿qué tienes que hacer? Reprenderle. Ahora, si usted está hablándole, le está exhortando y le está reprendiendo conforme a las Escrituras, no se sienta menospreciado, porque está haciendo una labor conforme a la Escritura. Y como dicen las Escrituras, bueno, pues si no te hace caso, sacude, ¿no?, el polvo de tus pies, déjalo. Entonces Tito está en esta iglesia y tiene que reprenderlos, ¿sí? Tiene que hablarles, reprenderlos en algunos casos. ¿Por qué? Porque no están obedeciendo a la exhortación que se le hace. En el versículo 15, voy a volver a leer, dice así: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Ahora, cuando hablamos de autoridad, a veces no entienden las personas, y tienen que ustedes entender a qué se refiere cuando se dice autoridad en la Biblia. Y por eso muchas veces cuando yo trato de enseñarles aquello, siempre me voy al griego, porque en el griego me puede dar mucho más luz de lo que se está hablando sobre este tema, en este contexto, ¿sí? Y aquí utiliza la palabra epikge, que se refiere a algo que está en su orden o lugar apropiado, en sentido figurado, para aludir a ¿qué? A un mandato, un precepto o dictamen oficial. En otra, para que usted me entienda más en castellano, como decimos, en forma más verbal, esta palabra epitapso, que es autoridad, se aplica, por ejemplo, en la Biblia. Entre algunos ejemplos, esta palabra epitapso, que significa autoridad, por ejemplo, se aplica a Jesús. Cuando él tenía, por ejemplo, autoridad sobre ¿qué? Sobre las fuerzas demoníacas sobrenaturales. Los demonios se sujetaban a Jesús, tenían una autoridad. ¿Por qué te estoy hablando de esto? Ya vas a entender más adelante.
¿Sí? Él tenía autoridad sobre los demonios. ¿No es cierto? Les decía, sal, y ellos ¿qué hacían? Salían. Jesús tenía no solo autoridad sobre estos seres sobrenaturales demoníacos, sino también tenía autoridad sobre la creación. ¿Sí? Él podía levantarse y decir, pare a la tempestad, y la tempestad ¿qué hacía? Paraba, porque él tenía la autoridad. Aún tenía autoridad sobre las enfermedades. ¿Sí? Las enfermedades, él sanaba enfermos. Entonces, esa autoridad son palabras que se han empleado mucho en la Biblia por alguien que tiene ese mandato, ¿sí?, que le ha sido dado. Ahora, lamentablemente en este tiempo, o sea, en este tiempo y en el tiempo que había en Creta, había muchos tipos de autoridades presuntuosas. ¿Saben qué? La gente quiere eso. Quiere ese tipo de autoridad. No quiere esa autoridad que le hable conforme a las Escrituras. ¿Qué le dice Pablo a Tito varias veces? Enseña la doctrina, ¿sí? Enseña lo que dice la palabra. Pero, sin embargo, la gente busca, como dice en Tito, hemos estudiado, ¿no? Quieren escuchar las cosas que les gusta. Y tienen tipo de autoridad, por ejemplo, hay algunos que se creen que tienen la misma autoridad que tuvieron Jesús y los apóstoles, y creen que tienen autoridad sobre las enfermedades, ¿no? Sobre la creación, sobre los demonios, por eso andan sacando demonios de aquí por allá. Empiezan a llamar sus noches de gloria para sanar enfermos, y no estoy diciendo que Dios no puede sanar, ojo, ¿no? Pero ellos creen tener esa autoridad. Esa es una autoridad presuntuosa. Pero cuando viene el COVID son los primeros en ponerse barbijo, alcohol, guantes, todo eso. ¿Y dónde está lo que ellos pregonan en las noches? ¿Dónde estaban? ¿Por qué no fueron a los hospitales cuando estaba muriendo gente de COVID? Por ejemplo, si dicen tener esa autoridad presuntuosa sobre esas cosas. Eso es un tipo de autoridad presuntuosa. Tener autoridad sobre cosas personales. Pero a la gente les encanta eso. Hay otro tipo de autoridad presuntuosa, es la eclesiástica. Quizá tú has conocido más o conoces más con el ejemplo del papado. ¿Sí? Es una autoridad. Lo que dice el Papa es ley. Él está sentado en su silla y lo que él dice es ley, más allá de las Escrituras. Si el Papa dice que la homosexualidad es buena, ya es ley. Aunque la Biblia diga lo contrario. ¿Sí? O también en el ámbito protestante, pastores que se creen dioses, que se creen como papas evangélicos, que nadie les puede tocar ni mover, son ungidos de Dios. Y pueden cometer cualquier barbaridad, de hecho, nadie los puede remover de aquello. ¿Sí o no? Si no tienes tú ¿cómo llaman esto? La cobertura de Maldonado, no, o sea, tu iglesia no es de Dios. Hay también en el ámbito protestante. Hay otros que tienen otra autoridad presuntuosa, la autoridad del intelectualismo, ¿sí? Estos son aquellos que realmente creen que han descubierto cosas que están fuera de la palabra. Ellos sobreedifican sobre la palabra cosas que no hay, que no existen. Y creen tener esa autoridad. Van más allá de las Escrituras. Eso también es una autoridad presuntuosa, ¿sí? Y hay otros que también tienen una autoridad que está basado en la experiencia. Igual, cosas que han hecho y les ha salido, y esa es la autoridad que tienen. Hermanos, yo nunca, usted sabe, como iglesia, bueno, no todos, nunca me he supeditado a una denominación o tradición. Alguna vez lo he estado, pero en un momento he tenido que poner un alto y decir, la autoridad a la cual me voy a sujetar es ¿cuál? La palabra del Señor, no mi denominación. Si en algún momento estaba supeditado o sujetado a los aliancistas, en un momento dado dije, no más.
Porque la denominación no es más que la palabra de Dios. ¿Me están entendiendo? Ni los bautistas, ni los luteranos, ni los metodistas, ¿sí? Uno no puede sujetarse a una denominación. Porque la autoridad plena y máxima es las Escrituras, la Biblia. Esa es la autoridad a la cual uno tiene que sujetarse. Esa es la autoridad que tiene que sujetarse. Y mientras uno se sujete a las Escrituras, ¿sí? Nadie puede menospreciar. Ahora, aquellos que menosprecian, no solo están menospreciando al pastor o al ministro que Dios lo ha puesto por autoridad, sino están menospreciando a la misma palabra de Dios, a lo que Dios mismo está diciendo. Ahora, ¿qué hacer con eso? A veces me preguntan también, ¿qué hago con eso? Nada. ¿Qué puedes hacer? ¿Tomarlo como enemigos aquellos que alguna vez se fueron? No, porque eso quebrantaría los mandamientos de Dios. Porque la palabra dice que yo debo amar a mi prójimo, ¿sí? Y aún a quienes, a mis enemigos, y no puedo tomarlo por enemigos. Ahora, realmente en la Biblia a veces se necesita tanto discernimiento que a veces uno puede salir confundido. Porque en otro lado la Biblia me puede decir, ni aún comas con ese que dice ser hermano, ¿o no? Y a veces la Biblia también me habla de que yo tengo que confrontar todo aquello. Y a veces uno no sabe qué va a hacer. Pero yo siempre he dicho, me voy a tener que ir al contexto. Y el contexto me va a definir cómo yo debo tratar con esa persona. Tú no puedes ser amigo de los del mundo. ¿Dice o no dice? Porque son enemigos de Dios. Tengo amigos, sí, que hacen mucho más que mis hermanos en Cristo. Ahora, ¿no me voy a meter con ellos? Y a veces uno se pregunta, o no te viene aquello. Pero me miré al contexto. Porque hay amigos que realmente no son aquellos que rechazan abiertamente a Dios. Pero aquellos que sí abiertamente rechazan a Dios, a su palabra, entonces los pongo como ¿qué? Como un enemigo, pero no un enemigo declarado, ¿no? Ya no voy a tener esa comunión con Él, ya no voy a tener esa vivencia con Él. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tengo que cuidar, ¿sí? Tengo que cuidar, como decía hoy Paul Washer en su mensaje, si escúchalo hoy, ¿sí? Tengo que cuidarme, porque Judas dice que van a entrar encubiertamente y van a tratar de dañar la iglesia. Y a veces entra y no nos damos cuenta. Tampoco voy a tomarlos como enemigo, ¿sí? Y Tito les va a decir eso a la iglesia y les va a decir ahora cómo tienen que comportarse, ¿sí? En la sociedad, como cristianos, como creyentes. Si has entendido lo que el Espíritu Santo, ¿sí? A través de ese maestro que es la gracia, te ha enseñado el anterior domingo. Porque tú ya no puedes vivir de manera igual como antes. Si realmente eres cristiano, ¿sí? Si realmente has entendido lo que es la gracia de Dios, tu manera de vivir ahora tiene que ser diferente. Amén. Si no fuera así, entonces puede que no seas cristiano. Pero si alguien dice, ay, pero mira, Tito, ¿sí? Estás exagerando, eres muy legalista y cada vez hablas de aquello, muy ortodoxo. Nos pones miedo, nos pones más bien carga al decirnos eso, ¿sí? Entonces, Tito tiene la obligación de decirles, vive conforme a la doctrina que estás aprendiendo. Vive conforme a la doctrina que has abrazado. Si habéis renacido con Cristo Jesús, dice en Colosenses 3, tú ya no puedes vivir de la manera que antes vivías. Si vivieras de la manera que antes vivías, Tito, diles, no les mientas, no les digas. Háblales, exhórtales y repréndeles a que ellos no pueden vivir como antes vivían.
Ahora, su manera de vivir tiene que ser diferente. Así que Tito, recuérdales esto. Versículo que sigue. A ver, fíjate la siguiente palabra que dice en el versículo 16, en el capítulo 3, versículo 1. ¿Qué dice? Recuérdales. ¿Qué significa recuérdales? Significa que ya se les ha hablado de aquello. ¿O no? ¿Qué debo recordarle yo a la iglesia? ¿Qué debe recordarle Tito a la iglesia? ¿Qué debes recordar? Y aquí vamos a ver 4 áreas en las cuales Tito tiene que recordarles a la iglesia. Una primera les va a decir, recuérdales, o sea, recordar nuestros deberes como cristianos. Capítulo 3, versículo 1 al 2. Recuérdales, o sea, recordar nuestra condición anterior de incredulidad y pecado. Tito, capítulo 3, versículo 3. Recordar nuestra salvación por medio de Jesucristo. Tito, capítulo 3, versículo de 4 al 7. Y recordar nuestra misión con un mundo incrédulo y perdido. Tito, capítulo 3, versículo 8. Eso es lo que vamos a desarrollar entre hoy y el siguiente domingo, si así Dios lo quiere. Muy bien. Entonces, iniciando ahora este estudio de esta mañana, por eso hablaba de autoridad, el versículo 14 dice así, recogiendo hacia atrás para conectar. ¿Qué dice? Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ahora, celoso de buenas obras. Y Tito le va a decir cuáles son esas buenas obras de las cuales el creyente tiene que ser celoso. Celoso. Tiene que tener celo por hacer esas buenas obras. Si no haces aquello, ¿sí? Por eso vuelvo a decir, no creas que eres cristiano. Ven al Señor en arrepentimiento, porque el Espíritu de gracia, o sea, el Espíritu de gracia, la gracia nos enseña ¿qué? A arrepentirnos. Si uno realmente no muestra, no es celoso de las buenas obras, entonces pareciera que no ha habido una vivificación, una regeneración, una nueva naturaleza. Y Tito tiene que hablarles, exhortarles y reprenderles a aquellos que dicen, no, estás exagerando. No. Por eso ahora le va a decir, sí, cómo tiene que ser celoso de buenas obras, celoso en las buenas obras, y Tito le dice, recuérdales esto a la iglesia. Y lo primero que tiene que recordar, sí, es los deberes, nuestros deberes, como cristianos. Si realmente eres cristiano, ahora ya tienes deberes como cristiano. Ya tienes, ya ha venido contigo deberes, que tienes que aprenderlos a vivir. Ahora, eso tampoco es de la noche a la mañana. ¿Ok? Es difícil. Porque hay un nuevo comportamiento. Es como si hubieras vivido ahí en los suburbios, en las favelas de Brasil, por decirte. No sé si conoces eso, ¿no? Y una familia rica te ha adoptado y te ha llevado a su casa. En esa casa vas a tener que aprender a ¿qué? A comportarte, ¿sí? Como establece las normas de esa familia. Y a veces esos hábitos que creaste en la favela, ¿sí? Son tan fuertes que a veces lleva tiempo adquirir los nuevos hábitos en ese hogar, en esa familia. Y alguna vez cuando retornes a esa favela, ¿sí? No tienes que ser orgulloso, sino tienes que entender en humildad que un día saliste de ahí por gracia, que solo por gracia te llevaron a adoptarte allá, ¿sí? Y tú tienes que ir a ese lugar con ese espíritu de humildad. Pero tienes que cambiar tu manera de obrar. Tienes deberes como cristianos. ¿Cuáles son esos deberes? Y Tito tiene que recordarles.
Vuelvo a repetir, recordarles implica que ya conocen, pero al ser humano, esta palabra recordarles es como un verbo que es constante. Recuérdales siempre, recuérdales siempre. Y pareciera que predicamos lo mismo. Porque tanto en Romanos habla de aquello, en Colosenses habla de aquello, en Primera de Pedro habla de aquellos. Pero una y otra vez hay que recordarles. Esa es nuestra labor. Una y otra vez te he dicho, Pablo decía, no me canso de recordarles cómo deben ustedes comportarse ahora que son cristianos. Ya les dije en el capítulo 2 cómo deben comportarse dentro de la iglesia. ¿Sí? Tienen que tener mente abierta, sean sobrios, prudentes, etc. Ahora les voy a recordar cómo deben comportarse en la sociedad, en el mundo. Porque lindo nomás es comportarse bonito en la iglesia, ¿sí o no? Pero afuera, ¿sí? Usted también tiene deberes para comportarse hacia afuera. Hacia afuera, tu entorno, tu colegio. ¿Cómo debes comportarte con tus maestros, con tus compañeros? ¿Cómo tienes que comportarte con tu familia que no es creyente afuera? Y Pablo le dice a Tito que Tito tiene que hablarles, tiene que exhortarles, y si no entienden, repréndelos, ¿sí? Que ellos entiendan que tienen deberes que cumplir como cristianos, como aquellos que han sido comprados por gracia, como aquellos que se les ha regalado la salvación. Y entonces hay deberes, dice, y ahí empieza a detallar los deberes. Y vamos detallando los deberes, dice, uno de los primeros deberes como cristianos, que se aplican obviamente a todo tiempo, dice que debemos sujetarnos a los gobernantes y autoridades. Caramba, ¿qué nos cuesta eso o no? ¿Sí, no ve? Deber como cristiano. Debemos sujetarnos a los gobernantes y autoridades. El capítulo 1, ¿qué dice? Recuérdales, ¿qué cosa? Que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Y aquí no hay excepciones, si te das cuenta. No hay condiciones. No está diciéndote si el gobernante es bueno o malo. Es más, en ese tiempo, ¿sí? ¿Quién era el gobernante? Nerón. Nerón. O sea, los gobernantes que tenemos ahora o hemos tenido no son pues ni así. Pero sin embargo, como creyente, dices, debes sujetarte a los gobernantes y autoridades. Ojo, ¿te has acordado lo que dije a un principio en la introducción? Hay 3 esferas de gobierno. ¿Sí? La esfera familiar es tu papá. Si tú vives todavía en la casa, tu papá te dice, no vas a la iglesia hoy. Bueno, si no estuviera el papá o la mamá, no vas. ¿Pero qué hago? Si la palabra dice que yo debo obedecer a la palabra, ¿sí? Sobre la autoridad humana, ¿no es cierto? Pero estás en una autoridad que es familiar. ¿Qué hago? A veces me han preguntado alguna vez, ¿qué hago? Apela primero. Apela. La apelación, siempre es bíblica la apelación. Cuando Daniel le dijeron, tienes que comer esa comida del rey, ¿qué hizo Daniel? Apeló. Dijo, por favor, no, permítanme no comer, no me voy a contaminar con la comida del rey. Cuando Sadrach, Mesach y Abednego, ¿sí? Se les ordenó comer la comida del rey, ¿qué hicieron ellos? Apelaron. Aún Pablo apeló al César. ¿Qué es apelar? Decirle, en el ejemplo que he puesto, ¿sí? Mayera, no vas a la iglesia, tienes que cocinar hoy día. ¿No? Es tu autoridad en el ámbito familiar. Tiene autoridad. ¿Usted qué puede hacer ahí? Apele. Papá, quiero que me entiendas. Para mí eso es importante, papá. Puedo hacer esto. Eso hay hasta en el ámbito judicial, la apelación una y otra y otra y otra vez. ¿Sí?
Pablo usó la apelación. Ya sáquenlo a Pablo, ¿no? ¿Se acuerdan cuando le arrestaron y no sabían que era romano, que tenía ciudadanía romana, y le dijeron a Pablo, sáquenlo? ¿Y qué dijo Pablo? No voy a salir. Pero ¿cómo dices que hay que someterse a la autoridad y hay que obedecer? No voy a salir. En el ámbito civil, las autoridades el gobierno tiene autoridades en el ámbito civil. Usted tiene que obedecer a las autoridades en el ámbito civil. Lamentablemente, a veces, esa esfera de gobierno, quiero que entiendas bien esto, porque a veces se toma decisiones en función a veces. Esa esfera de gobierno usurpa esta otra esfera de gobierno, por ejemplo, en la cuestión de la iglesia. Y si el gobierno dice está prohibido congregarse, está usurpando, ¿sí?, la autoridad de la iglesia, ahí usted no puede obedecer. Porque tú puedes decir, pero aquí la Biblia dice que yo debo someterme o sujetarme a los gobernantes y a las autoridades, pero está yendo en contra de una autoridad que está en otra esfera. ¿Me estás entendiendo? ¿Ok? Vuelvo a repetir, yo no puedo tener autoridad sobre Claudia, que es casada. En la iglesia tengo la autoridad a través de las escrituras. ¿Ok? Lo que dice las escrituras, no lo que yo pienso. Pero en el hogar, en su casa, es el esposo. El esposo le dice, no me vas. Ya no me cocinas los domingos en la mañana, tengo que estar comprando comida, qué sé yo. ¿O no? Puede suceder o no ha sucedido. Yo he conocido hermanas que les han echado llave en sus casas, no les han dejado entrar a dormir y han dormido afuera. ¿Verdad? Entonces, ¿qué tendría que hacer, por ejemplo, un hermano? Apelar, primero, ¿sí? Hablar, decirle, y va a entender, porque Dios también está ahí. Mi amor, te lo voy a levantar aunque 4 de la mañana, sí, qué cosita quieres, te lo voy a hacer, te lo voy a hacer, pero no me dejes, para mí eso es importante, ¿entiendes? ¿No? Y pues yo sé que el Señor va a hacer aquel. Entonces, hay esferas de autoridad. Yo no puedo meterme a la familia de alguien de ustedes. No tengo autoridad. ¿Ok? Tampoco ellos pueden meterse a mi autoridad. Cada uno debe respetar. Pero lamentablemente aquí nadie respeta nada. El gobierno quiere decirte cómo debes educar a tus hijos. ¿Qué educación debes de tener a tus hijos? ¿Sí o no? Ellos no entienden que se están metiendo a una esfera de autoridad que no les corresponde. Yo sé cómo voy a educar. Obviamente no los voy a educar, los voy a educar conforme a lo que dicen las Escrituras. ¿Sí o no? Tanto se ha metido el gobierno a esa esfera que ahora los papás y los hermanos ya no pueden ni siquiera castigarlos. Porque el vecino está ahí con sus 4 ojos y grita el chico, ya el vecino ya está llamando a defensoría, ya está llamando a esto, ya le está llamando a aquello. ¿Sí? Ya se crea un problema. Y el gobierno viene y tal. No entienden que se han metido a una esfera de autoridad. A ver que yo les diga al gobierno, no, aquí la religión protestante, sí, la evangélica es la que se va a llevar. ¿Crees que me van a hacer caso? No, no podría ser eso. ¿Estás entendiendo más o menos las decisiones que tienes que tomar? Por eso, la apelación es uno de los recursos que tenemos en la Biblia. ¿Sí? Uno de los recursos. Apelamos. Ahora, cuando se habla de autoridad, dice, debemos sujetarnos a los gobernantes y autoridades. Ahora, yo sé que esto ya lo estudiamos en el capítulo 13 de Romanos, pero como hay hermanas nuevas aquí en la iglesia, no puedo dejar pasar algunos puntos o aspectos por qué debemos sujetarnos ante las autoridades o ante los gobernantes, incluidos los creyentes. Rapidito lo voy a hacer. Porque ya hemos estudiado, cuando estudiamos el libro de Romanos, en el capítulo 13. Y en el capítulo 13 también, esto no es nuevo, no solo le está diciendo a los de Creta, sino también ya les dijo Pablo a los romanos, a la iglesia de Roma, y aún en primera de Pedro capítulo 2, Pedro ya les dijo también a la iglesia en Jerusalén, sobre lo que es someterse o sujetarnos a los gobernantes y a las autoridades. ¿Por qué debemos hacer ello? En el ámbito civil, vuelvo a repetir. ¿Por qué?
¿Por qué dice, por ejemplo, el capítulo 13? Andate a Romanos capítulo 13. ¿Por qué debes honrar tú a un profesor? ¿Por qué debes honrar tú al presidente, al gobernador, al alcalde? En el área civil estoy hablando. Primero, porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay han sido establecidas. Nos guste o no nos guste, el presidente que ahora tenemos, ¿quién lo puso? Dios. ¿Qué dice el versículo 1? Sométase toda persona. ¿A quién? A las autoridades superiores. ¿Por qué? Ahí está. ¿Por qué debo yo someterme a las autoridades? Porque no hay autoridades sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Ser celoso de buenas obras, ¿saben qué es? Es sujetarme a la autoridad que Dios ha establecido. Usted tiene que sujetarse a mi autoridad. Pero más allá de mí está algo que es superior. Es la palabra de Dios. Usted tiene que sujetarse a lo que dice la Biblia, no a lo que digo yo. Ahora, si digo yo algo que está en base a la Biblia, sujétese. Ya hemos hablado muchas veces de aquello, ¿no es cierto? Sujétese. La Biblia es superior. Es como si yo fuera solamente un heraldo. Cuando el heraldo tenía ¿qué se llama? No sé, un decreto, ¿sí? El heraldo, todos le veían al heraldo ahí. Pero cuando leía el heraldo, estaba leyendo la voz ¿de quién? Del rey. Y aquel que menospreciaba, ¿sí? Lo que el heraldo estaba leyendo, no solo estaba menospreciando al que ha sido portavoz, sino a lo que dice el rey. A veces creen por eso las personas que me están menospreciando a mí. No, están menospreciando a alguien más superior. Están menospreciando a alguien más superior. Y después, vuelvo a repetir, a veces el remedio viene a ser peor que la enfermedad. Porque Dios tampoco puede ser burlado, dicen las Escrituras. Dios no puede ser burlado. Hay que tener tanto cuidado para tomar una decisión en esta vida. Bueno, seguimos. ¿Por qué debemos sujetarnos a los gobernantes y a la autoridad? Ya hemos dicho, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que las personas, en segundo lugar, también debemos someternos a las autoridades, porque el que se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, ¿qué dice el versículo 13? Seguimos. De modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean, ¿qué cosa? Condenación para sí mismo. ¿Ok? Condenación para sí mismo. Dios no va a pasar entiendan bien, a veces no quieren entender lo que la Biblia dice. Dios no va a dejar pasar por alto. No crean que Dios va a pasar, ya, está bien. No va a dejar pasar por alto. No va a dejar. Y seguimos leyendo para que veas por qué debemos sujetarnos. Versículo 3 dice, porque los magistrados, o sea, las autoridades, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Eso debería ser una autoridad. Pero esa autoridad que tenemos, el presidente o cualquiera, no hacen aquello. Más bien al bueno le infunden miedo. Y esa autoridad debería más bien debería hacer el bien, ¿no? Pero no lo hace. Eso ya es entre la autoridad y Dios. Estamos hablando de parte, ¿por qué tú tienes que sujetarte? ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Y aquí viene una quinta,
Dice, porque es servidor de quién? De Dios. ¿Nerón es servidor de Dios? Si hasta el diablo es instrumento de Dios. Ese malo, ese que persigue, ese que nos corretea, en ese tiempo era peor, como vuelvo a repetir, en ese tiempo, aquel que está quemando a mis hermanos cristianos como antorchas para hacer sus fiestas paganas, voy a honrarles, y Pedro les dice, ¿no? En la primera carta de Pedro, honren al rey. O sea, sujétense. En el área civil, en aquello que no va en contra de la palabra. ¿Te acuerdas de Pedro? ¿Sí? No vamos a obedecer a lo que dicen los hombres, sino a lo que dice Dios. Hechos capítulo 4. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios vengador para castigar al que hace lo malo. Caramba, a veces Dios los lleva hasta la muerte, aquellos que se han rebelado contra la autoridad. Ya hemos hablado de esto, me acuerdo, en Romanos, sobre la pena capital, la pena de muerte, si es bíblica o no es bíblica. Ya hemos hablado. Por lo cual es necesario, dice, estar sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Si tu autoridad, el gobernante, le dice que hay que pagar un impuesto a la transacción, usted tiene que hacer. ¿Sí o no? ¿Sí? Tenemos que hacerlo. A Jesús le quisieron hacer caer en eso, ¿te acuerdas? Los judíos. A ver, si dice que sí o dice que no, ¿no? Debemos pagar tributo. Jesús, Mesías, ¿no? O sea, maestro. Si digo que no, y el gobierno romano viene, me le agarra y le mete, ¿no? Está sublevando con el gobierno. Si digo que sí, vaya, la imagen del César está ahí, es idolatría, ¿eh? Jesús sabe lo que ellos pensaban, dijeron, a ver, tráeme esa moneda, ¿sí? ¿De quién es esta imagen? De César. Dale a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Y aún Jesús pagaba hasta los impuestos, ¿te acuerdas? Hasta obraba en el ámbito sobrenatural para pagar los impuestos. ¿Sí? Entonces, como cristianos que somos, tenemos deberes, y uno de los deberes es sujetarnos a los gobernantes y a las autoridades. Y también, dice, un segundo deber, es necesario que los creyentes no solo se sujeten a los gobernantes y autoridades, sino que obedezcan a las autoridades humanas. ¿A excepción de qué? De algo que sea contrario al mandato bíblico. ¿Sí? Si en algún momento viene y me dice, usted ya no puede hablar de la homosexualidad, tengo que obedecerlas. No. Porque está sobre la palabra, está sobre ese mandato que me está dando esa autoridad. Puedo sujetarme, puedo obedecer en el ámbito civil. ¿O no? ¿Estás entendiendo más o menos? Vuelvo a decir eso. Importante es entender esfera familiar, autoridad, esfera en la iglesia, ¿no? Y en la esfera en cuestión de las autoridades de la nación. Pero en los tres, sí, nadie puede obligarte a hacer algo que va fuera en conformidad a la palabra del Señor. Primero está la palabra. ¿Sí? Voy a ver. Ahora, los seres humanos podemos equivocarnos en algunas situaciones. Su deber es, ¿qué cosa? Manifestar. No está bien. No está bien. Un tercer deber es el que debemos estar dispuestos a toda buena obra. ¿Eres buen cristiano? ¿Eres un cristiano? ¿Has nacido de nuevo? ¿Sí? Por gracia. ¿Has aprendido que Dios te ha salvado por gracia? ¿Te ha librado de tus pecados? ¿Te ha hecho nueva criatura? Entonces usted tiene que manifestar, Tito, recordarles que ellos deben estar dispuestos a buena
obras. Que estén dispuestos a toda buena obra. Las personas que nos rodean a servir a los demás. ¿Y qué dice, por ejemplo, Gálatas 6:10? Mayormente a los de la familia en la fe. ¿Sí? Hacer buenas obras. Estar dispuestos, preparados, listos, con disposición voluntaria y sinceridad para hacer toda buena obra, aún en tu casa, en tu barrio. Que vean que has nacido de nuevo, o sea, que vean que ya no eres el que eras antes. Ay, mira, señorita, tanto ha cambiado, dice. No. Mira, ¿no? Dispuesto a ayudarles a las personas, a los ancianos ahí, cuando... Eso no es que va a ganar tu salvación ya la tienes. Simplemente es una manifestación de que ahora eres salvo. Recordarles eso, Tito, ¿sí? Que si realmente han abrazado la sana doctrina, ellos tienen que ser celosos en buenas obras. Buenas obras. Un cuarto deber que les dice aquí, que debes recordarles. ¿Qué consiste? Dice, que a nadie difame. Versículo 2, ¿qué dice? Que a nadie difame. Esa es una obra, buena obra, ¿sí? Difamar viene del griego blasfemeo, de ahí viene blasfemia. Tiene que ver con calumniar, maldecir, tratar en desprecio. O sea, nadie, ni siquiera a los que atacan, ni siquiera dice que debes tú difamar a aquellos que atacan incluso la palabra. Déjalos. Tampoco lo tengas pues por amiguito. Déjalos ahí. Ellos déjalos, pero no difames. No digas, ay, mira, qué barbaridad. Cuidado, un día por ahí puedes estar vos en el mismo lugar. Pero tampoco te estoy diciendo que andes pues así. Cuidado. ¿Sí? El que anda con sabios, sabio será. El que anda con necios será quebrantado. Bienaventurado el varón que no anduvo ni estuvo ni se sentó en silla de escarnecedores, sino que medita de día y de noche en la palabra de Dios. Cuidado con aquellos que menospreciaron la autoridad de la palabra, que menospreciaron a la autoridad. Cuidado, porque ellos sí se han resistido contra Dios, sí, a lo que ha establecido Dios. Cuidado. Ahora, usted no puede odiarles a eso, porque usted estaría quebrantando un mandamiento. Usted sería como un fariseo más que dice, debemos amar a nuestro prójimo y odiar a nuestros enemigos. Y Jesús les dijo, no. ¿Sí? Líbrese de eso. Déjelos. No difames. Por más que vea una familia, un hogar ahí en la esquina que es cualquier cosa, usted quédese tranquilo. Porque Dios está ahí. ¿Te has acordado? Romanos 13, ¿sí? Dios está ahí. Él va con él. Él va a estar. También una quinta, ya vamos a terminar, es necesario que los creyentes no sean pendencieros, es como un deber, ¿sí? Una buena obra, ser celosos de buena obra, dice, que no sean pendencieros. Ya sabes qué es lo que es ser pendenciero, ¿no? Significa que deben ser en realidad amistosos, ¿no? Pacíficos hacia los perdidos, en lugar de contenciosos o beligerantes, ¿sí? No seas pendenciero. No pelees con el que no cree en Dios. No ganas nada. Más bien sé luz, ¿no? Para que él vea. Pero mira, a ver, ¿no? A veces los cristianos son más pendencieros, se ponen más en problemas. No, ellos tienen que ver en ti, ¿sí? Una nueva naturaleza, una nueva forma de ser. Penúltimo, debemos ser más bien que en vez de ser pendencieros, sino que dice,
amables, ¿no? Alude a la idea básica de aquello que es moderado, justo, equitativo, longánimo en cuanto a la manera de tratar a otros, razonables con dulzura, que no guarda rencores, y la amabilidad siempre debe estar. Aún nos cuesta, ¿no es cierto?, ser amables, ¿o no? Y aún con nuestra propia familia. A veces mi esposa incluso me recrimina, no solo me habla, me exhorta y a veces me reprende. ¿Me dice? Eres muy amable vos con otros. Conmigo eres duro. A veces. Gracias. El maestro, que es la gracia, que me enseña a arrepentir. A veces cometemos, ¿no? Nuestra naturaleza es tan pura de roer, que a veces nos sentimos como Pablo, miserable. ¿Sí o no? Pero bueno, a veces somos más amables con las personas de afuera. Pero mejor seamos amables con todos, ¿no? La amabilidad no va a quitarte nada. Gracias, muchas gracias. Que tenga buen día. ¿No? Sean amables. Que es respetuoso. Ni siquiera saben que es cristiano. Pero dice que es respetuoso ese muchacho, esa muchacha. Y por último dice, recuérdales esto, Tito, a aquellos que deben vivir. Si son creyentes, o sea, si son verdaderos creyentes, han vivido conforme a la doctrina, abrazan la sana doctrina, deben vivir mostrando toda mansedumbre a todos los hombres. Por eso dice, mostrando toda mansedumbre para con algunos de los hombres, no, para con todos los hombres. Y un sinónimo de mansedumbre, ¿qué es? Humildad. ¿Ok? Entonces Pablo le dice a Tito le dice, recuérdales aquel. Y ellos deben recordar primero los deberes que tenemos como cristianos. Y también les va a recordar más adelante cuál era nuestra condición anterior. Lo vamos a desarrollar el siguiente domingo. Y también les va a recordar más adelante, ¿sí? Más adelante les va a recordar nuestra salvación por medio de Jesucristo. Y al final va a recordar nuestra misión con un mundo incrédulo y perdido. ¿Estás entendiendo el tema, contexto? Amén. Agradezcamos al Señor. Sea celoso de buenas obras. ¿Cómo soy celoso de buenas obras? Resumiendo, pastor, sea obediente a la palabra de Dios, a sus autoridades. Eso es ser celoso de buenas obras. Respételos. No los tenga por menos. No los desprecie. Contrario sería, aprécielos. Además, ellos van a rendirle cuentas de cada uno de ustedes. ¿Sí? Hagan caso a sus pastores. Obedezcan a sus pastores, dice Hebreos, capítulo 3. Pero siempre en conformidad a lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo debe ser celoso de buenas obras? Obedezca a sus autoridades. Sujétese a sus autoridades. ¿Sí? Sujétese a sus autoridades. Obedézcalos a sus autoridades. Segundo, debo sujetarme al gobierno, a las autoridades. Primero me sujeto a la palabra de Dios. Eso es ser celoso de buenas obras. A la palabra de Dios. Me sujeto a su autoridad y después me sujeto de mostrar mansedumbre a todos. A todos. Recuérdale siempre esto, Timoteo, una y otra vez. Oremos para terminar. Tenemos Santa Cena, así que vamos a ponernos de pie, vamos a dar gracias a Dios. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra, en principio, Señor, porque tú nos enseñas, nos hablas, nos exhortas. Señor, si somos reacios, intransigentes, desobedientes a lo que tu palabra dice, Señor, disciplínanos, papito. Disciplínanos porque tú al que amas disciplinas, bendito Dios. Perdona, Señor, sin embargo, porque te ofendemos en pensamiento, en obra, en actitud, en acción.
porque no sabemos discernir ni distinguir tiempos, situaciones, y más bien, Señor, alentamos a veces a la desobediencia, alentamos a aquello que está mal. Perdónanos, bendito Dios, ayúdanos, Señor, a ser claros de mente, como dice, ser sobrios, tener una mente abierta para hacer, decidir o hacer cualquier cosa, Señor, que siempre vaya conforme a tus escrituras, papito Dios. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, por las ofrendas que vamos a dejar, bendito Dios, tú los has establecido también. Y también queremos darte gracias, bendito Dios, porque vamos a participar de la comunión, de la Santa Cena, Señor, que tú nos has dejado por ordenanza. Y para aquello, Señor, queremos limpiarnos de todo pecado, de toda maldad. Te pedimos perdón, bendito Dios. Y pues también, Señor, queremos agradecerte porque, Señor, nos has acompañado 13 años, bendito Dios. 13 años, Señor, por las cuales hemos andado con aciertos, con desaciertos. Quizá hemos fallado en muchas cosas, pero, Señor, seguimos, bendito Dios, hasta que tú establezcas, Señor, el tiempo, los tiempos, Señor. Quizás, Señor, conociendo tu palabra, Señor, cambias generaciones de uno a otro, Señor, porque, Señor, tú no permites que muchos puedan llegar, Señor, a la tierra prometida, porque, Señor, su incredulidad, Señor, es mucha. Y pues, Señor, tú nos mantienes, Señor. Es tu iglesia, tú edificas tu iglesia. Tú, Señor, quitas piedras muertas, pones piedras vivas, vuelves a quitar, vuelves a poner, tú edificas, bendito Dios. Y entendemos, Señor, que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, Padre Santo. Gracias, papito Dios, bendecimos esta mañana en nombre de Cristo Jesús. Amén.